adecuadamente. Entonces vamos a tirar de voz y yo creo que si alguien, como hay sitio delante, si alguien de los laborales no se entera, yo le aconsejo que se ponga un poquito delante. Bienvenida a esta parroquia de San Joaquín, en la que con mucho cariño aquí han organizado esta charla y han invitado a Luis Fontán. Luis Fontán del Junco nació en Querés en 1974, es consultor de comunicación para empresas, instituciones y personas. Licenciado en Ciencias de la Información y máster ejecutivo en Gestión de Empresas de Comunicación. Ha ejercido el periodismo económico durante 4 años. Tiene experiencia directiva en el sector educativo, universitario e institucional. Y desde 2011 asesora en comunicación estratégica a empresas, instituciones y personas. Como consultor, se ha especializado en construcción de identidades de marca, comunicación estratégica, integración de mentalidad directiva con mentalidad comunicativa y gestión de comunicación de crisis. Pues yo creo que con este bagaje seguro que nos va a ayudar muchísimo a ver cómo van nuestras claves de comunicación familiar. Muchas gracias por la presentación y por el saludo y el recibimiento con el aplauso. Ahora tengo que dar una charla interesante. Quizás por mostrar un poquito más de cercanía me gustaría bajarme ahí al ruedo y que esté más cerca de vosotros y tenemos la sesión así, ¿vale? Un poco más informal, cerca de eso. La charla la hemos titulado 5 claves de tu comunicación familiar a examen. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, si os parece bien. Os voy a decir las 5 claves, así las escucháis, y si alguno empieza a aburrirse, ya se puede ir con los mensajes referidos. Y lo que voy a hacer a continuación es explicarles esas 5 claves, pero en vez de explicarlas teóricamente, voy a intentar poner algún ejemplo. En concreto, vamos a ejemplificar los 5 mensajes de los que voy a hablar con 2 escenarios posibles que serán, yo creo, en la vida de todo el mundo, será la vida de todo el mundo, evidentemente, que son la adolescencia, la propia, la que podemos hacer memoria, o la de vuestros hijos, y la comunicación, a lo mejor familiar, pero en concreto en ámbitos del matrimonio o de la pareja. ¿Os parece? Y así ejemplificamos los 5 mensajes. Entonces, 5 mensajes. Empezamos por el primero. Primer mensaje. Domina el contexto particular de los miembros de tu familia y el contexto general de tu familia. Domina el contexto general de tu familia y el contexto particular de cada uno de los miembros de tu familia. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. Cuando uno tiene información del contexto completo de un asunto, es muy probable que la comunicación que tenga que hacer va a ser mucho más certera que si no domina para nada ese contexto. Por ejemplo, ahora mismo hay una guerra en marcha, un conflicto en Oriente Medio. Me voy del ámbito familiar para poner un ejemplo sociopolítico. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se oye mejor? Domina el contexto general de tu familia y el contexto particular de cada uno de los miembros de tu familia. El segundo mensaje es protege tu credibilidad y la de los tuyos. El tercer mensaje que explicaré, que diré con más detalle, es ponte en el lugar del otro. El cuarto mensaje es cuida los mensajes. Y el quinto mensaje es minimiza ruidos. Ahora vamos a explicar todo y cada uno de los mensajes. ¿De acuerdo? Vamos en el primero. Domina el contexto general y particular de tu familia. Decíamos, vamos a poner un ejemplo que no es estrictamente familiar, sino que es sociopolítico. Ahora mismo hay una guerra en Oriente Medio y entonces uno puede tener
intrepidez de opinar sobre aquel conflicto, ¿verdad? Porque ha leído un poco la prensa, porque sabe por cualquier motivo. El caso es que cuanta más información tenga uno del conflicto árabe-israelí y de la relación de los judíos y los palestinos y del territorio y del conflicto por el territorio y de la vertiente religiosa del conflicto y de la conquista de la paz y de otros actores que tienen que ver con lo que está allí pasando, cuanto mejor conozca el contexto, tanto más fácil será que la comunicación que tenga que hacer sobre ese contexto o en ese contexto sea más certera. Si no, uno opina o toca, como se dice, de oído. Yo voy a decir cualquier cosa sobre el conflicto en Oriente Medio y puede ser un poco atrevido, ¿verdad? Bueno, pues exactamente pasa lo mismo en lo que tiene que ver con la comunicación interpersonal acerca del contexto familiar. Es decir, cuando decimos conocer el contexto general de tu familia, esto tiene que significar, por ejemplo, que muchas veces quizás no somos del todo conscientes hasta qué punto cada uno de nosotros ponemos el clima que hay en nuestra casa. Y cuando uno pone el clima, y todos los actores de la vida de familia ponen también su parte de clima o el clima particular con el que ellos se desenvuelven en familia, pues ocurre que ahí puede haber una borrasca, un día soleado, una tormenta, una temporada larga de mal tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber que cada uno de los miembros de la familia tiene su contexto particular y todos tenemos nuestro contexto particular que sumamos en el entorno familiar. Es decir, un adolescente, por recurrir ya al ejemplo que decía antes al comienzo de la charla, que vamos a tirar siempre de una ejemplificación, un adolescente es un ser muy interesante. Por una parte está entero por hacer y por otra parte él o ella se cree que ya está hecho. Entonces, ¿cómo me enfrento sin que se me vayan de las manos los nervios? ¿Cómo me enfrento a esa situación? Pues muy sencillo, dominando el contexto particular de ellos. Tengo que saber algo muy evidente. ¿Qué es un adolescente? Alguien capaz de lo mejor y de lo peor. Alguien que es una potencia sin control. Alguien que lo mismo se entrega con toda la generosidad del mundo a una causa que ha pasado por delante de él y le ha embarcado o le ha embarcado, e igualmente lo desprecia y se retira y no se sabe por qué. Un adolescente es una caja de sorpresas. Y si yo no tengo el contexto de un adolescente, es muy difícil que mi comunicación con él sea certera. Por eso denominábamos la charla 5 claves de tu comunicación familiar a examen. Y la primera es esta. ¿Conocemos y dominamos el contexto particular de un adolescente? El drama, entre comillas, en el que vive, el apasionante momento de vida que está atravesando a esa edad. Es muy interesante. Y de ahí, por ejemplo, deviene toda la paciencia que como padres o educadores o tutores o consejeros podemos y seguramente debemos tener. De ahí de donde nace efectivamente la paciencia. Porque la paciencia sencillamente es vivir en el tiempo del otro. Vivir en el tiempo del otro. Eso es la genuina paciencia. Claro, ¿por qué estoy en condiciones de ser paciente con mi hijo adolescente cuando lo que quiero es chocar? Solamente porque me ponga a su lado. Solamente porque haga el esfuerzo de entender cuál es su contexto particular y que él vive su drama. A mí me parece una tontería y fácilmente superable y muy explicable, pero a él o a ella no. Y entonces tengo que ser capaz de poner justamente en su contexto particular y vivir en su tiempo. Un tiempo que ocurre a toda velocidad y que es habitualmente como muy ciclotímico. Igual estoy eufórico que estoy deprimido. Igual tengo ganas y gasto toda mi energía que no me da la gana. Igual te contesto y te pregunto la pregunta más difícil siempre de responder por un educador. ¿Por qué? Y no tengo argumento. ¿Por qué? Pues ahora vaya y ¿por qué? Pues ahora te pones a creer y ¿por qué? ¿Y qué
¿no? Uno llenándose de impaciencia y quiere como comerse a ese niño, ¿no? Tirarlo por la ventana, ¿no? Claro, si no domina el contexto particular de un adolescente, es muy difícil. Es como cuando, por ejemplo, siguiendo con el mismo caso del adolescente, te pide, o te pregunta, o te consulta, o más bien sencillamente te exige que le permita salir a su joven edad hasta altas horas de la madrugada. Y tú tienes claro que le quieres decir que no. Lo más evidente es que él o ella también sabe que le vas a decir que no. Pero si me pongo en su contexto, quizá a lo mejor interprete que no está intentando arrancarme un sí. Lo único que quiere son argumentos para cuando mañana vaya al colegio y le pregunte que por qué no va a salir con toda la pandilla y pueda emplear algún tipo de munición en la justificación con la que diga que él o ella no va a salir con todos los compañeros, con todas las compañeras toda la noche. Porque eso es lo que busca. Y claro, a veces si no traducimos, si no nos ponemos sus zapatos, si no tenemos su contexto, simplemente despachamos con un ¿por qué no? Porque aquí mando yo explicar, es una respuesta buena, no pasa absolutamente nada. Pero si dominas el contexto, y digo, bueno, pues, ¿de qué va esta persona? Esta personita tan interesante, que vive su pequeño drama. Porque para él va a ir un drama no salir, pero sobre todo quizá el drama que se cuece en ese momento es que no sabe cómo explicarle a sus amigos que él no va a salir, cosa que ya sabía. Si ha llamado a tu puerta sabiendo que le vas a decir que no, pues ya lo sabía yo, papá, casi que está a punto de decirte, ¿no? Lo que quiero es que me digas por qué. Eso sí, no te lo voy a preguntar. Porque no estoy en condiciones de pedirte como adolescente, que ya lo sé todo, no estoy en condiciones de pedirte consejo. Estoy en condiciones de exigirte, de ponerme mayor, de apelar a mis derechos y si acaso tener la condescendencia contigo de que me digas que no. Y cuando me lo digas yo te diré, ya yo lo sabía, que es que en esta casa no se puede plantear nada, porque uno se cree que es muy pequeño todavía. Y ellos están ya perfectamente organizados, necesitan argumentos. Cuando domina el contexto. Domina el contexto de tu otra parte. Hemos dicho que íbamos a simplificar los 5 mensajes con ejemplos de la adolescencia, si os parece bien, por ejemplo, de la vida matrimonial o familiar de pareja. Claro, se supone que uno ya domina efectivamente el contexto de la otra persona, pero a veces sencillamente se te olvida. Se te olvida que hoy tenía una reunión muy importante y seguramente no está para mucha conversación. Se te olvida que se te olvidó una cosa que te había pedido y te has olvidado. Se te olvida que... Se te olvidan las cosas. A todos nos pasa. Se te olvidan, se te pasan. Porque a veces no tenemos todo el contexto de la otra persona. Y uno, claro, evidentemente llega a su casa con toda la confianza del mundo y con la confianza, pienso yo, de que el otro domina mi contexto. Que eso muchas veces es lo que esperan de nosotros nuestros familiares más cercanos, que no nos olvidemos de cuál era nuestro contexto. Que mi trabajo es muy exigente, que tengo problemas con mi familia, o sea, con tu familia política, que estoy pasando un bache anímico, y que la confianza nos permita hablar como si no existieran esos problemas, pero también como si tuviéramos en cuenta y muy presente todos esos problemas. Eso es dominar el contexto de la otra persona. Ahora veremos la importancia que tiene esto en relación con otro de los principios de comunicación que vamos a decir un poco más adelante. ¿Queremos comunicar bien? Comunicar bien no es hablar muy bien, no es tener un vocabulario riquísimo, no es tener el don de la palabra. Comunicar, en primer lugar, es simplemente dominar el contexto particular de las personas con las que comunicas. Segundo consejo. Protege tu credibilidad. Protege tu credibilidad y la de los tuyos. Mira, si hay algo importante en la comunicación interpersonal es resultar creíble. Este es el requisito que cualquiera que quiere comunicar con otra persona en cualquier contexto debe proteger siempre. Lo único que hay que proteger como emisores es la credibilidad. El día que perdamos la credibilidad, hemos perdido. Y en el contexto familiar
Solo hay algo peor a que te digan, ya no te quiero. Y es que te digan, ya no creo en ti. Es lo único que hay que proteger. Si no hay credibilidad, el mensaje, cualquier mensaje, no pasa. Si no soy creíble ante mi hijo adolescente, ¿qué información me va a contar? Si mi mujer, mi marido, no me cree, estoy perdido. Es que bloqueo la capacidad de que me quieran, bloqueo el cariño. Es lo único que hay que proteger. Por eso hacéis muy bien como padres cuando notáis que vuestros hijos mienten con una mentirota gorda o pequeña, me da igual, y enseguida salís en su socorro muy hábilmente cuando notáis que ha mentido o no ha dicho la verdad, porque es que se le fue. Y un niño, un adolescente, al que queramos educar bien, uno de los principales valores que hemos de conseguir que proteja a toda costa es su credibilidad. Y cuando notamos que no dice la verdad, tenemos que hacer lo imposible por que recupere el crédito. Si no, no puede ir a ninguna parte. No puede llamar a ninguna puerta. A ninguna puerta de oficio, a ninguna puerta de ningún corazón de nadie. Si no estoy en condiciones de que me crean, ¿cómo me van a querer? ¿O qué van a querer de mí? Pues solamente van a poder querer de mí una mentira. Es decir, algo que no sea verdad, pero que parezca verosímil. De ahí viene el disimulo, la mentira, las medias verdades. Nacen de ahí, del deseo de tener, de la necesidad de tener credibilidad. Y pasa en todos los ámbitos, también en el profesional. Si como jefe o como empleado no tengo crédito, no soy creíble, estoy perdido. Es lo que hay que proteger a toda costa. Y estamos hablando de comunicación. Insisto, que no es hablar bien, que no es tener mucho vocabulario, que no es sacar a relucir el vocabulario del siglo de oro, que no. Que es dominar el contexto y que es proteger tu credibilidad y la de los tuyos. La tercera idea es algo referido al elemento más importante de la comunicación, que es nuestro receptor. Es adolescente o tu mujer o tu marido. Y sencillamente consiste en algo que hemos muy hablado y muchas veces repetimos, que es ponte en el lugar del otro. La famosa empatía es justamente esa palabra que se utiliza muchas veces, ¿verdad? La empatía, y no es una frase bonita de Facebook con la cual yo conecto con un pensamiento bonito que cuelgo cada mañana para que alguien conecte y se endulce la vida. Muy bien, es también una manera de empatizar. Estoy llevando un poco al extremo para hacer un contraste respecto a lo que de verdad es empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es más, es que la comunicación no comienza en mí, comienza en el otro. Este es el gran secreto de la comunicación. Lo importante no es lo que yo digo, sino lo que el otro entiende. A veces decimos un montón de cosas, el otro o la otra nos pone caras y a continuación le decimos que no me entiende. ¿Verdad que no me entiende? Pues no te entiende. Mira, ¿tú ves? Es que así contigo es imposible. Claro. ¿Por qué? Porque a veces hablamos mucho, o poco, da igual, incluso a veces nada, y como hablamos sin tener en cuenta de dónde tenemos que partir, que es de la mente del otro, del corazón del otro, es imposible que se produzca la empatía. El adolescente, en el fondo, su sueño es que empaticemos con él. Claro, para él es muy imposible, porque lo único que tiene que hacer como adolescente es justamente no empatizar nunca contigo, por lo menos hasta que se le pase la adolescencia. Pero hay una manera de empatizar con el adolescente, y es haciéndole dignos de crédito, para que vea que no nos vamos nunca de los mensajes que estamos dando. Cuando un adolescente te lo tomas en serio, aunque no lo reconozca y aunque tenga que hacer lo imposible por disimularlo, ahí se ha producido la empatía. Porque me pongo en el lugar del otro y él lo nota. A ver, me importa mucho. ¿Qué plan quieres hacer?
pues salí con mis amigos, no me fastidia, ¿acaso tú no sabes lo que es? Y ya, pero no quiero preguntas de control. Lo que quiero es que me preguntes otras preguntas inteligentes. Porque las preguntas de control no se las invito. Yo soy ya mayor. Empatiza conmigo de otra manera. Ponte el reto de empatizar conmigo con preguntas que a mí me hagan sentirme mayor sin serlo y no perder la autoridad que a ti te debo. Es decir, conseguir que no pierdas delante de mí tu credibilidad, papá. Esto es ponerse en el lugar del otro. La comunicación empieza allí. Y habitualmente cuando queremos comunicar lo que hacemos es gastar mucha palabra desde aquí. Y puede que no se complete el ciclo de la comunicación, que es ver cómo cae aquello en la mente del otro. La empatía, en sentido todavía más estricto, que hemos dicho que significa ponerse en el lugar del otro, consiste en arrojar un poquito de luz a su inteligencia y un poquito de calor a su corazón. Las dos cosas. Luz a la inteligencia y calor al corazón. Eso también lo que demanda cualquier persona. Pero cuando está hablando del adolescente o de la pareja, con más razón todavía. Luz a su inteligencia. ¿Qué luz te permite arrojarle a un adolescente a su inteligencia? Casi nada, él ya lo sabe. Él ya es mayor. ¿Tú qué me vas a contar? ¿Qué me vas a decir? Habrá que aviárselas para mandarle algo de luz a su inteligencia. Y también calor al corazón. Si mandamos mucha luz a la inteligencia, pero nada de calor al corazón, el mensaje no pasa. Si solo mandamos calor al corazón, pero no mandamos luz a la inteligencia, el mensaje no pasa. Tiene que ser las dos cosas. Por eso, últimamente también se habla mucho de otros palabras interesantes por otra parte, interesante cuando se comprende bien, que es el llamado o la llamada, se me acaba de olvidar el nombre, no es empatía, no es resiliencia, sino otra que está muy de moda, que se llama la asertividad. Exactamente, asertividad. En sentido estricto, la asertividad es la capacidad, de lo que tiene que ver esto con la empatía. La asertividad es la capacidad de decir yo, en pareja, o con mis hijos, de decirle yo lo que pienso y lo que siento, la capacidad de decirle yo lo que siento y lo que pienso, pero con tres características. Y si falla una, ya no hay asertividad. La primera característica de la asertividad es decirlo amablemente. La segunda característica de la asertividad es decirlo oportunamente. La tercera característica de la asertividad es decirlo claramente. Hijo mío, es que eres tonto. Vamos a mirar si ha sido asertiva esta vez. ¿He sido claro? Sí, ¿no? Por ahora soy asertivo. ¿He sido oportuno? Ya empieza la cosa a dudar un poco. ¿He sido amable? Parece que no. Ya no he sido asertivo. He sido otra cosa. Las tres cosas se tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque cuando uno comunica, uno se cree, bien intencionadamente, pero porque piensa solamente en uno y no en el otro, que es con quien tiene que comunicar, que la asertividad es algo que tiene que poner el otro. Y no, señor. La asertividad tenemos que poner nosotros, por eso hemos de medir nuestras palabras. Para decir las cosas con claridad, con oportunidad y con amabilidad. Las tres cosas. Dios mío, creo que puedes hacerlo un poco mejor. ¿He sido claro? Podría hacerlo más. Ya no soy asertivo. ¿He sido amable? Sí. ¿He sido oportuno? También, probablemente. Pero no he sido claro. Dios mío, así no se hacen las cosas. Tú sabes cómo se hace generalmente, ¿verdad? ¿He sido claro? ¿He sido amable? ¿He sido oportuno? Ya nos vamos acercando un poco más a la asertividad. Y ya, hay que ver cómo le dicen las cosas. He sido claro, he dicho lo que pienso y lo que siento. A lo mejor no de todo precisamente más, o por ahora sí. He sido amable, pues no tendría por qué ofenderse. He sido oportuno, depende del momento. ¿Sí? Pues así, continuamente. Y así es como uno se hace asertivo. Y con esa asertividad uno se va acercando un poco más a la empatía.
esa cursilada que en realidad es bastante importante. Domina el contexto general y particular de tu familia. Protege tu credibilidad y la de los tuyos. De verdad, cuando notes que él o ella, tu hijo, tu hija, tu marido, tu mujer, se aparta de la verdad o de la razón o de lo razonable, no le dejes escapar. Protege tu credibilidad y la de los tuyos. Cuesta, ¿eh? Y además cuesta mucho ser asertivo al proteger la credibilidad de los demás, pero hay que hacerlo, si no están perdidos. Tercera idea, ponte en el lugar del otro. Cuarta idea, hay muchos que cuarta idea, cuida los mensajes. Estamos hablando de comunicación, tenemos que hablar un momento dado de mensaje. No es el elemento más importante del mensaje, pero es verdad que para comunicar bien hay que tener en cuenta que en la construcción de los mensajes ocurren tres cosas. Uno, el mensaje que tú has pensado. Dos, el mensaje que tú has dicho. Tres, el mensaje que él ha recibido. Son tres cosas absolutamente distintas. Pasa muchas veces que tú tienes claro lo que quieres decir, que lo dices con la misma claridad, pero la otra persona no se entera de nada. ¿Cuántas veces te he dicho que dejes la habitación ordenada? ¿Cuál es tu mensaje? Pensado. Este año es un desastre. ¿Cuál es el mensaje emitido? ¿Cuántas veces te he dicho que ordenes tu habitación? ¿Cuál es el mensaje recibido? Que pesada en mi madre. ¿Veis? Son tres cosas. Y las tres dependen del mismo mensaje. Entonces, si me pongo en los zapatos del otro, puede que consiga decirle algo que esté perfectamente cohesionado entre lo que he pensado, me gustaría que mi hijo fuera más moderno, entre lo que he dicho, hijo mío, con asertividad, te va a complicar un poco más las cosas, pero yo creo que el otro día te compré un zapatero que, como su propio nombre indica, es para los zapatos. No te digo más, que tú eres bastante inteligente, ¿verdad? Y después otra cosa es el mensaje recibido. ¿Puedes recibir otro mensaje distinto del que ya le he indicado que tiene que recibir? ¿Verdad que no? Ya lo único que hace es confiar en que es suficientemente listo para interpretar bien lo que le he dicho. Y encima se lo he dicho amablemente, claramente y oportunamente. Bueno, oportunamente no sé, no hemos recreado todo el escenario. Hemos estado en otros partidos y no era el momento más oportuno. Porque cuando los demás están ociosos, para ti es el mejor momento de decir cosas. Porque te parece que están pasivos. No tienen nada que hacer, no están nada preocupados por nada, están viendo el fútbol, que es mejor momento para lanzarle un montón de mensajes. Mientras yo estoy aquí artista en la cocina de preparar cena para todos vosotros y vosotros ahí tan cómodos, ¿no? Nadie me podrá negar que no he sido claro con mis mensajes. Ya, pero a lo mejor no es oportuno. ¿Pero tengo razón? Sí, la tiene. Pero no hay asertividad. Entonces, el milagro de la comunicación no ocurre. ¿Por qué? Porque ha fallado a lo mejor la oportunidad. O la claridad. Tú lanzas un mensaje, pero no tienes destinatario. Como es, mis hijos deberían. Sí, deberían. Pero no pasa. Es que mi marido tendría que. Ya, pero habrá que decirse. Pero si yo lo he dicho de mi manera, bueno, pues vamos de una manera 1001 con la que efectivamente empatice y se termine por enterar. Que las personas a veces somos muy limitadas. Tan fácil como eso. Y tan difícil. ¿No? Domina el contexto general y particular de tu familia. Cuida y protege tu credibilidad y la de los tuyos. Ponte en el lugar del otro. Cuida tu mensaje y minimiza el ruido. Ruido no es simplemente el ruido físico, que se produce, por ejemplo, ahora mismo hay una fuente ahí botando, ¿no? Sí, eso es ruido. Ruido es cualquier interferencia en la comunicación. Lo que pasa es que el ruido a veces lo genera uno cuando habla, a veces el ruido lo genera el que me escucha, a veces el ruido está en el contexto, a veces el ruido está en el código, el ruido está en cualquier sitio. La cuestión es lo que tiene que ver con la comunicación, y esto es interesante para rebajar ansiedades, es que es imposible evitar totalmente el ruido. Siempre hay ruido. Siempre hay ruido. Lo único que hace es intentar minimizar los ruidos. Entonces, quiero comunicar bien, tengo que hacer un poco de prospección a ver cuánto ruido hay.
Si en la mente de mi marido, hoy, que viene de 3 reuniones maratonianas, o en la mente de ella, que viene de otras 3 reuniones maratonianas, hay mucho ruido, porque vienen con la inercia de sus respectivos trabajos, a lo mejor no es el mejor momento para hablar, lo que sé, de la celebración de la boda de nuestro hijo, de la concepción de las mesas de la boda de nuestro hijo, que como todo el mundo sabe es un tema apasionante en la organización de bodas. No es el mejor día. ¿Por qué? Porque hay ruido en nuestras mentes. Hay mucho ruido y hay que minimizar el ruido. Y a lo mejor minimizando el ruido nos dan las tantas y no hemos hablado de la lista de bodas de la boda de nuestro hijo. Y eso no, mañana lo haremos. Cuando se den las circunstancias, cuando domine el contexto, cuando sea oportuno. Si es que a veces comunicar es simplemente tener el don de la oportunidad. O sea, lo que conviene a dominar el contexto y situarse en los zapatos del otro es un palabra que tiene estas letras. Se llama capacidad de circunspección, que es la capacidad de entrar en un sitio y hacerse cargo de lo que hay. Tu mamá llega del trabajo a casa, abre la puerta y con más capacidad que papá te das cuenta perfectamente, por tu capacidad intuitiva y tu capacidad de circunspección, de cómo está el clima en la casa. Nada más que eso ya te da una información de cómo tengo que andar por casa y qué clase de mensaje tengo que empezar a dar en casa. Ahora, si vengo del trabajo con un prejuicio, por ejemplo, de que todo está tan desordenado como habitualmente, y abriré la puerta y empezaré a decir por periodo de toda clase. ¿Por qué? Porque no domino el contexto, porque traigo mucho ruido, porque no me he situado con lo que está ocurriendo en casa, no tengo capacidad de ser asertivo, ¿verdad? Y claro, toda la capacidad de comunicar bien, que depende de tantos elementos como venimos viendo hasta ahora, se complica un poco más. Pero la persona circunspecta abre la puerta de su casa y calcula qué clima hay allí. Porque el clima te da un poco la capacidad de saber cómo tienes que moverte y cómo tienes que decir las cosas. Uy, hoy está la casa como para ser asertivo, ¿sabes? Mejor me callo. O la hacen cómoda. Mira, no está el horno para bollo, mejor me callo. Y es el peor remedio. ¿Qué te pasa? No, nada. 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 Y ya lo ha dicho todo. Claro, hay que sobreponerse un poco a veces para detectar que contra mi cansancio, que es el ruido que traigo, hay un interés o una necesidad de la otra persona que quiere decirme con una pregunta que me quiere. Y si no decodifico bien la pregunta, y me la tomo como una pregunta de control, viciamos el ambiente y rompemos la comunicación. Hay conversaciones entre marido y mujer que son como quien echa un tronco en medio de una carretera. Y ya es imposible la circulación. ¿Qué tal? ¿O cómo me va a ir? ¿No te lo puedes imaginar? Tronco. Oye, ¿fuiste ya por aquí? No, otra vez, claro, tronco. Oye, ¿cuántas veces te he dicho que hay que recoger este niño? Tronco, porque no tengo para escuchar esto. Oye, ¿y tú? Que ya te he dicho 1000 veces que tampoco haces tronco. Y el tronco impide la comunicación. Es como un gran ruido estruendoso que uno echa en la carretera y es imposible la circulación. Ruido siempre hay. La cuestión es cómo minimizar los ruidos. Entonces, dos claves que tienen que ver con el ruido que creo que son interesantes. Este es el quinto mensaje y después de esto me callaré. 1. El ruido compite con tu mensaje. Estoy viendo a Lourdes que esto lo domina perfectamente. ¿Por qué? Porque las maestras y las profesoras, igual que Marta, lo que hacen es justamente cumplir a rajatabla este principio. El ruido compite con tu mensaje. Es decir, cuando un niño le dice que no se ha enterado de lo que ha explicado la profesora, dice, no te preocupes, te lo voy a explicar otra vez. 2 más 2 te dije que eran 4, ¿no? Para que te expliques, te lo voy a desmenuzar para que lo entiendas. ¿Lo has entendido ya? No, no te preocupes, yo te lo explico. ¿Ves? El ruido compite con tu mensaje. ¿Es que no se enteran? Pues recrea el mensaje como Marta y como Lourdes.
de tu alumno, que es tu hijo adolescente, de tu marido, que es tu alumno, pero el mensaje no compite con tu receptor. 2 más 2, 4, ¿te has enterado? No. Pero niño, pero tú eres tonto. Pero serás torpe como otro. Me estoy echando a competir mi mensaje con el receptor, no con mi mensaje. El ruido compite con tu mensaje. ¿No se enteran? Díselo otra vez. Oye, ¿fuiste a recoger? No. Pero hombre, no te dije que fuera sí. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Porque ya veis. Y entonces, bueno, es que tú sientes igual, pero ya estamos echando a competir. El ruido, que es la molestia que causa que él no haya hecho el encargo que le pediste, le estamos echando a competir contra él. Mala práctica, él se va a defender. El ruido compite con tu mensaje. Díselo de otra manera. Oye, ¿te dio tiempo a acercarte? No, no pasa nada, pero ¿te dio tiempo a acercarte? Te puse, ¿no? Es que quererse es cuidarse. Y los mensajes se emiten no con palabras bonitas, sino cuidando los mensajes. Lo dijimos en la regla número 3 y 4. Todos son mensajes. El coche que te compras es un mensaje para tus hijos. El beso que le das a tu mujer cuando llegas a casa es un mensaje para tus hijos. El beso que no le das a tu mujer cuando llegas a casa, o a tu marido cuando llegas a casa, es un mensaje para tus hijos. Las vacaciones que organizas son un mensaje para tus hijos. La clase de fin de semana que montas es un mensaje para tus hijos. Cómo gastas el dinero es un mensaje para tus hijos. Mensaje en comunicación no es, siéntate, te voy a contar. Todo el mundo está todo el día emitiendo percepciones. Es más, el niño no aprende nunca, que me perdonen las maestras, porque yo le lanzo una perorata acerca de la capacidad de percepción y de entendimiento. El niño va haciéndose idea de lo que ve, de las caras que ve, de las caras que identifica, de los detalles que detecta. ¿Y a qué es especialmente sensible? Al cariño. Si nos damos un poco con detalle, el cariño, el amor, cumple todos los requisitos de la comunicación que hemos dicho. Porque el que sabe querer domina bien el contexto de la otra persona. El que sabe querer protege su credibilidad y la de los suyos. El que sabe querer, vaya, si cuida los mensajes. El que sabe querer, justamente lo que hace es ponerse en el lugar del otro. Y el que sabe querer, minimiza el ruido. Le quita importancia a muchas cosas. Le quita hierro a cantidad de cosas. Cuando no tiene importancia, si la tienen, hay que darle importancia. A los troncos del camino hay que darle importancia. Pero hay cantidad de ruido que caben en un. ¿Y qué más? Es que los zapatos. ¿Y qué más? Pero es que esa puerta siempre la abierta. ¿Y qué más? Pero es que este niño. ¿Y qué más? Cuando lo que coméis es un ¿y qué más da? Pues uno va entrando en ebullición. Y cuando uno entra en ebullición, ni cuida el mensaje, ni protege su credibilidad, ni tiene un contexto, y se deja llevar, arrastrar por el ruido. Y ya no comunicas tú, comunicas cualquier cosa. Termino como empecé. Para hacer bueno el acerto que utilizan los periodistas de radio, que es, dile a tu público lo que le vas a decir, díselo y dile que se lo has dicho. Hoy hemos hablado de los 5 requisitos que tiene una buena comunicación familiar a examen. Hemos hablado de cada uno de ellos, he intentado explicarlo un poco, intentando también ejemplificarlo, y ya os he dicho que os lo he dicho. A partir de ahora me quedo, por si hay preguntas o cualquier cosa. Si alguien tiene alguna duda, que amplíe una cosilla. Y ahí, todos no me ofende que haya preguntas. A veces el problema es que las palabras que utilizamos
gente de una edad o de otra, pues que no, que la gente joven no se entera, porque también el lenguaje es cada vez más pobre. ¿Cómo puede transmitir los padres a sus hijos con esa diferencia generacional? Antes parte lo dijimos, y creo que por hacer bueno lo que ya hemos dicho, me parece que la clave sería ponerse en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro también implica saber cuál es su capacidad receptiva. Es decir, habitualmente cuando tengo que hablar con alguien, sobre todo si es un público mediano o grande, lo que tengo que tener muy claro es qué quiero entregarle a esa persona. Y entonces, si domino el mensaje que quiero darle, ya lo único que tengo que hacer es poner toda la atención y a ver si lo está recibiendo. A ver si se está enterando. Y si no se está enterando, me vuelvo a acreditar constantemente hasta que me asegure de que se ha enterado. Entonces, a esto conviene una idea que me parece interesante de educación, y es la siguiente. El método de conversación en educación no es aritmético, es decir, no es matemático, sino que es dialéctico. Es decir, en la educación de tu hijo, 2 más 2 nunca son 4. Porque tú dices que es 4, él dice que ¿por qué? Y tú tienes que explicarle de nuevo que 2 más 2 son 4. Pero no porque lo digo yo, sino hasta el punto que pueda deducirlo o entenderlo. Por seguir tirando el mismo. Entonces, esto es muy importante para la paciencia que hay que tener y para la competencia en la que hay que formarse para comunicar con cualquier público. Sabes que habitualmente el método de comunicación es dialéctico, es decir, de discusión, es decir, de confrontación, no de pelea, sino de que yo tengo una tesis, el otro tiene otra tesis, probablemente incluso su tesis, el adolescente por supuesto, es no una tesis, sino una antítesis, y tenemos que llegar a la conclusión de crear una nueva síntesis para que me la pueda comprar. Entonces, eso es dialéctico. Quien no esté dispuesto a educar y con buen humor, se retira. Por ahí. Pero que educación y buen humor van juntos, evidentemente. ¿No? ¿Por qué? Porque si uno no pierde la paciencia, y cuando pierde la paciencia, pues ejemplo en la cerca a mí que dice, el que se enfada pierde. Con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, el que se enfada pierde. Y un poquito más largo de la cerca, el que se enfada pierde y gana siempre el que más quiere. Es que voy a perder. Es que voy a parecer el tonto de la casa. Porque es un tonto muy lindo. Porque tú vas a querer y ser querido, no va a hacer cosa. No va a tener razón, te queda por encima. Esto va a querer. Yo tengo una pregunta. Me encanta cinco claves, pero como vamos tan rápido, voy a preguntarle si hay algún método para darte cuenta de los errores. Es decir, en la cabeza me han quedado muy claras, además ha sido muy ágil todo. Pero es verdad que los padres, sobre todo en el mundo adolescente, pierden la rapidez con la que vamos. No sé si se te ocurre alguna metodología para saber poder corregir a tiempo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en lo del amor y en las 5 claves, pero en la velocidad que llevamos, yo tengo 4, pues, y cada uno de su edad, la velocidad muchas veces te hace fallar y ver cómo puedo metodología de error. Pues se me ocurre sobre la marcha una pequeña cosa que parece una tontería, pero que es clave en educación y también en comunicación, que es el tiempo. La gestión del tiempo, quiero decir. Es decir, a veces no educamos bien porque no tomamos el tiempo para educar. El niño rompe un plato, se le cae al suelo y ya quítate tú que lo recojo yo, que lo resolvemos más rápido, ¿no? Y no, cuando el niño rompe un vaso o un plato, lo que hay que hacer es decirle, ve al lavadero, coge el recogedor, vente para acá e intenta recogerlo. Y yo así, a su lado, observando cómo lo recoge. Evidentemente va a tardar mucho más que yo, si lo recogen en 0, pero mientras tú lo recoges, se crea un vacío de poder de ahí, una oportunidad estupenda para educarse, que es todo el tiempo que requeriría él o ella para recoger el plato o el vaso. Por el tiempo. ¿Cuántas veces? Otra tontería, que no, con esto no estoy indicando que haya que hacerlo así, pero muchas veces las comidas, el almuerzo, la cena, son ocasiones estupendas para darse mucho tiempo. Y ahí
se revelan un montón de cosas que tienen que ver con la educación y también con la comunicación. Porque hay una gestión importante del tiempo. Hay que darse tiempo para tomar el primero, para que estén sentados mientras el hermano termina, para que se sirvan todos, para una cantidad de elementos educativos sobre la comunicación, como de una empresa. El tiempo. El tiempo tiene todo que ver con la comunicación, por lo que hemos dicho antes. Porque la paciencia que requiere cualquier persona que va a ser educada, también él como marido o ella como mujer, en algún sentido también necesita de nuestra paciencia, consiste, como hemos dicho antes, en vivir en el tiempo del otro. Y eso es pararse. Eso es perder el tiempo. Eso es estar. Es que yo no soy de vuestra experiencia, supongo que se parece a la de todo el mundo, pero yo no tengo conciencia de que mis padres estuvieran todo el tiempo encima nuestro. De lo que sí tengo conciencia es de si estaban o no estaban. Porque cuando están, hay un elemento que ordena todo. Y cuando no están, falta un elemento que permite que se desordene todo. Porque no hay una referencia. Como no hay referencia, no hay leyes. O hay como mucho que esto ya es la muerte de la convivencia y la muerte del amor. Las normas de convivencia. No digo que no se puedan escribir cosas en la pizarra, digamos. Digo que cuando hemos sustituido toda la capacidad de comunicarnos por normas de convivencia para que se cumplan justo cuando no estamos, papá o mamá, ahí empieza a fallar. Entonces, el tiempo. Hay padres que hacen maravillas. Yo lo he visto en hogares de familia numerosa, un padre que te viene a casa a la hora en la que llegan sus hijos al colegio, a la misma hora. O una madre que está en el trabajo e interrumpe su trabajo si puede, o lo tiene pactado para llegar a la misma hora que sus hijos del colegio. Y están con ella, hacen merienda, cena, y luego él o ella se van otro ratito al trabajo. Pero más interesante todavía, él o ella se lleva a uno o a una para que mientras que él o ella trabaja, él, el niño o la niña, hace sus tareas. Y en el trayecto hablamos. No sé, soluciones creativas, que no pueden darse en todos los sitios, evidentemente, pero hay muchas familias que recrean situaciones ideales para poder estar con los niños. Es imposible. Entonces, lo que tiene que ver con la educación tiene todo que ver con la comunicación y por eso las cosas están como muy juntas. Entonces, a tu pregunta yo creo que la respuesta es el tiempo. Nos lamentamos demasiado que no tenemos tiempo, porque eso es, justamente estamos indicando la solución. La solución sería el tiempo. Solamente una opinión, si puede darnos. Vale. Dentro de la comunicación familiar que tenemos ahora la oportunidad de contar con muchas personas mayores y con nuestros padres mayores, ¿no? La comunicación hijos, padres mayores. Vale, buenísimo. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de disfrutar de ellos, seguimos teniendo 15 años para ellos. ¿Cuándo viene el niño? El niño tiene 46 años, pero es el niño. ¿Y cuándo viene? El niño no sabe casi todavía de nada. Pero por conocer tu opinión o alguna cosa. Buenísimo. Pues se me ocurre solamente una pequeña idea de la que hemos hablado un poco, pero que es muy importante en comunicación, y es la escucha. Nada complace más a alguien que ser escuchado. Y para ser escuchado hay que tomarse verdadero interés y hacer preguntas inteligentes o insustanciales, da igual. Entonces, al padre o a la madre mayor pregunta. Todavía tenemos que aprender un montón de cosas. Y cuando a un padre o una madre mayor le hacemos recordar que su misión con nosotros no ha terminado, ellos recrean su papel de padre y madre aunque tengan 80 o 90 años. Pero necesitamos escuchar. Y nos topamos de nuevo con lo que he dicho yo, el problema del tiempo. Tiempo. ¿Verdad? Tenemos que aliarnos para romper esta atadura, esta esclavización acerca del tiempo.
Porque lo que requieren nuestros padres mayores es tiempo. No me importa decirlo, lo reconozco. No soy sevillano y no vivo aquí, pero mi madre dice, otra vez, ¿no? Visita de médico. Y uno se vuelve diciendo, madre, noche diciendo, visita de médico. Es un reproche cariñoso, pero ahí van a ¿no? Con lo cual está bien, porque nos dice, pues mira, todavía tengo que seguir aprendiendo lo que me dice mi madre. Y está bien que lo digan las cosas, y que lo puedan reprochar a su manera, con cariño, como adultos. Nosotros vamos a preguntarle y hacerle recordar cuál es su oficio, que no acaba hasta que se muera. ¿Sí? ¿Me escucha? Que pronto quita muchas veces la pregunta. Vamos a poner todo esto en manos de la gran comunicadora, la Virgen María, ¿no? Que nos comunicó la palabra, pues para que todas estas claves las podamos meditar y sobre todo pues crecer. Eso pedimos a la Virgen. Dios te salve María. Gracias.